Hola Pythonicos. En esta lección vamos a desarrollar qué es Data Science o ciencia de los datos, para qué sirve y cómo la llevo a cabo. Lo primero de todo, decirte que casi seguro que en tu organización o departamento ya estáis utilizando la ciencia de los datos, ya que seguro que estáis trabajando con datos. Además, estáis utilizando la estadística y las matemáticas, ya que determináis una unidad de medida, por ejemplo los euros, los kilos, las unidades, etc. Determináis transformaciones sobre esas medidas, como el valor absoluto, la media, la proporción, calculáis incrementos, diferencias, realizáis comparaciones, etc. Por otro lado, utilizáis herramientas informáticas para trabajar con esos datos, ya sea desde un simple Excel hasta cualquier sofisticada herramienta de Business Intelligence, ya sea SAP Business Intelligence, Qlik, Microsoft Power BI, Tableau, etc. Es decir, para realizar Data Science utilizáis datos, matemáticas y estadística y herramientas informáticas. Pero ¿para qué sirve todo esto? Recordarte que lo haces para tomar decisiones. Veamos cómo tomas decisiones basadas en los datos. Primero estableces una hipótesis y a continuación intentas demostrar si esa hipótesis es cierta o falsa. Si no partes de una hipótesis, cualquier herramienta de análisis de datos se convertirá en una pérdida de tiempo, ya que los datos, los gráficos, las tablas, etc. acabarán emborrachando al que analiza los datos. Veamos este proceso de toma de decisiones basadas en los datos con un ejemplo. Partamos de la hipótesis que el incremento de las ventas no ha sido igual en todas las líneas de producto. Para corroborar tu hipótesis, recoges todos los datos disponibles, generas una tabla en la que en las filas se ven las líneas de producto, en las columnas los periodos de tiempo y como valores seleccionas las ventas. Con esta tabla intentas analizar si es cierta o es falsa tu hipótesis. A continuación, puedes ir generando otras hipótesis. Esta manera de proceder te permitirá ir comprendiendo qué es lo que ha sucedido y cuál debe ser la decisión correcta. Quiero que te fijes que analizando de esta manera, la máquina, el ordenador, no ha aprendido nada. Aunque todo lo que hemos explicado nos permite decir que estamos haciendo Data Science, el concepto de que la máquina ha aprendido o no y si es capaz de utilizar ese aprendizaje nos será más relevante en adelante. Volvamos al principio. ¿Qué es la Data Science? La Data Science es la ciencia que se encarga del estudio de los datos. Se centra en extraer toda la información y conocimiento albergados en los datos y aprovechar este conocimiento en general para la toma de decisiones. Como hemos visto, la ciencia de los datos combina los datos, la estadística, las matemáticas y la informática. Desde el punto de vista de la Data Science, cuanta más estadística, más matemáticas y más informática sepas, mejor podrás aprovechar los datos que dispongas y menor riesgo tendrás en la toma de decisiones. Ojo, no confundáis el Data Science con el Big Data. Data Science se puede realizar con muchos o con pocos datos. Big Data se encarga de resolver los problemas de almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos. Hasta aquí hemos visto que la ciencia de los datos es lo que estás haciendo. Pero ¿qué más puedes hacer con la ciencia de los datos? Con la ciencia de los datos te será muy fácil acceder a las diferentes fuentes de información. Bases de datos, páginas web, CSVs, Exceles, etc. Transformarlos para que te sean útiles a tus objetivos y cargarlos donde quieras desarrollar tus técnicas de Data Science. En el mundo informático a esta actividad se le denomina ETL, Extract, Transform y Load. También podrás hacer que la máquina aprenda realizando Data Mining. El Data Mining consiste en encontrar patrones en los datos y utilizar estos patrones para la toma de decisiones. Para encontrar los patrones se utilizan algoritmos matemáticos que desde el punto de vista conceptual son fáciles de comprender y utilizar, aunque la matemática que lleva implícita pueda llegar a ser altamente compleja.
También podrás realizar Deep Learning, que tiene como objetivo resolver problemas utilizando las redes neuronales que intentan imitar el comportamiento de nuestro cerebro. Tanto con el data mining como con el deep learning estamos haciendo que la máquina aprenda. A este concepto se le denomina Machine Learning. Machine Learning es una parte fundamental de la inteligencia artificial, junto con la conducción automática, los asistentes personales, el reconocimiento facial, la traducción automática, etc. ¿Por qué es importante que mejores tus conocimientos y habilidades en el campo de la ciencia de los datos? El tema está en que cada vez los datos son más complejos y se tienen que tomar decisiones más deprisa, habiendo menos margen para equivocarnos. Esta es la razón por la que las empresas favorecen nuevos perfiles dentro de sus equipos, en nuestro caso, los data scientists. En definitiva, a medida que aumentes tus conocimientos de data science, tendrás una caja de herramientas o toolbox, como dicen en inglés, más amplia, pudiendo abarcar cualquier necesidad que tengas respecto a los datos, ya sea business intelligence, análisis estadístico de los datos, data mining, deep learning, etc. Y aplicarás la técnica adecuada en función de los datos disponibles y de los objetivos perseguidos. Vale, me has convencido. Quiero mejorar mis conocimientos de data science. ¿Qué es lo que necesito? Si lo que quieres es mejorar tus conocimientos de data science, necesitas conocer al menos los diferentes conceptos que sean más relevantes para tus necesidades. Y en esta página web te ayudaremos a descubrirlos. Para poner estos conocimientos en práctica, necesitas un lugar donde desarrollar tu trabajo de data science y una manera para que la máquina comprenda qué es lo que quieres hacer. Paulatinamente podrás ir introduciendo todos los conceptos del data science. El lugar donde desarrollar tu data science se denominan notebooks. Los notebooks son cuadernos interactivos donde podrás combinar texto con el que podrás explicar qué es lo que quieres hacer o qué resultados has alcanzado. Además podrás incluir imágenes, gráficos, tablas, etc. Así como estructurar tu análisis ordenando los pasos que has hecho desde los datos utilizados, pasando por las transformaciones que has realizado, así como los propios resultados que hayas obtenido. Estos documentos son muy útiles para que sepas en todo momento cómo conseguiste los resultados y te permiten compartirlo con compañeros, colaboradores, jefes, accionistas, etc. Por otro lado, necesitas poderle decir a la máquina que te comprenda y haga aquello que quieres que haga. No te asustes. Sí, se llama lenguaje de programación. De lenguajes de programación hay muchos y algunos altamente complejos. Se les suele denominar de bajo nivel. Hablan muy directamente a la máquina. No sé si os suena el código binario, el lenguaje máquina, el assembler, el C, etc. Por suerte para nosotros, en el mundo del data science utilizamos un lenguaje de programación de muy alto nivel. Es decir, que dispone de funciones o métodos que ejecutan infinidad de líneas de código sin que tú hayas de entender cómo está programado ese método o función. Tan solo necesitas saber qué métodos quieres aplicar, en qué librería están disponibles y el formato de los datos que le has de pasar. Es por esto que si no sabes programar puedes llegar a hacer cosas muy complejas con muy pocas líneas de código. Este lenguaje de programación se denomina Python. Te recomiendo que veas mis lecciones sobre el lenguaje de programación de Python y de los cuadernos interactivos o notebooks de Jupyter. Ah, por cierto, tanto los notebooks como Python son open source para que puedas comenzar con un coste cero. Y esto ha sido todo por esta lección.